Bien, buenas tardes. Hoy tenemos la visita en el canal del psicoterapeuta Cuauhtémoc Equigua, una persona dedicada a la ayuda emocional, a la psicoterapia y a las redes sociales. Es decir, está ayudando a los seres humanos a transformar su discurso de vida. Ese punto importante de la transformación humana a partir de las necesidades individuales de cada uno es lo que nos une en este momento. Este canal dedicado a la recomposición discursiva del ser humano toma en cuenta los planteamientos que hace este caballero, este psicoterapeuta mexicano que nos hace el honor de visitarnos, y quiero, antes de darle la bienvenida, darle la palabra a él, leer una frase maravillosa que me parece fabulosa para iniciar nuestro encuentro. Dice: hay cosas conocidas y hay cosas desconocidas, y en el medio están las puertas de la percepción. Es de Aldous Huxley. ¿Okay? Es un texto que vale la pena reflexionar sobre él, porque es precisamente sobre percepción que vamos a hablar hoy, sobre percepción del viaje, de emprender el camino hacia la migración. Bueno, Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, un placer estar contigo y con tus audios. Bien, Cuauhtémoc, hay varias cosas interesantes que se plantean en eso de replantear el discurso de la migración, porque siempre vemos la migración como un problema grave para todos nuestros países. Es decir, hay momentos en que un país es receptor de migración y otro en el cual es emisor, dependiendo de las situaciones, de los cambios sociopolíticos que se dan en nuestro territorio. Pero hay un problema en esos procesos migratorios que tiene que ver con lo psicológico. Es decir, para quienes hemos emprendido la migración, el impacto del primer día, o sea, el primer día de llegar a un nuevo país, enfrentarse a una cultura diferente, a un clima diferente, a una forma de respirar diferente y sobre todo a un idioma, a un uso idiomático, a un uso dialectal distinto, implica un choque psicológico que necesita ayuda psicoterapéutica y que la mayoría de los migrantes no tenemos. Yo te voy a contar una anécdota chiquitita. Cuando llegué a este país, llegué pensando que no había cambiado de territorio, a pesar de que traía una serie de formación que me ayudaba a eso, ¿no? Y llegué a una cafetería a pedir pan dulce con café y me dijeron: pan dulce en mayo. Y yo: ¿cómo pan dulce en mayo? ¿No comen pan dulce todo el año? Y me dice: no, aquí solo se come pan dulce en diciembre. Y entonces, ¿cómo en diciembre? Luego entendí que para ellos el pan dulce es lo que nosotros llamamos panetón. Y el pan dulce, como el que se conoce en mi país, no lo conocen ellos, nunca lo han visto. No saben que existe, es más, les parece ilógico que exista un pan dulce. Entonces, ese fue el primer impacto, el primer encuentro con este país. Y me imagino que para mí fue amigable. Yo traía alguna serie de circunstancias que me permitía que fuese un poco más amigable que para gente que pasa, por ejemplo, un río que va de ilegal, etc. ¿Cómo enfrentar esa situación, ese impacto psicológico? ¿Cuál es tu recomendación para hacer eso? Bueno, mira, yo creo que vamos a partir también desde la conciencia que para las personas que nos están escuchando, precisamente este discurso que puede transformar nuestras vidas, llama la atención en consonancia con lo que yo hago, que sí, precisamente cambiar, como tú lo dices, el discurso de vida. Me gustó muchísimo el discurso que traemos al lamento. Entonces, en base a este discurso, en base a esta circunstancia, más bien, poner a las personas que están viendo este video en esta posibilidad de entendimiento, ¿no? De que desafortunadamente nosotros como seres humanos tenemos una base emocional, una base psicológica para
llevar la vida un poco carente de herramientas, que nos ayudarían, sobre todo en la parte emocional, a amplificar nuestro umbral para recibir las experiencias de la vida. Yo me imagino, como seres humanos, pues nuestro umbral cualitativo, cualitativamente, nuestro umbral emocional para recibir las experiencias, las sensaciones que nos causan las nuevas experiencias, nuestro umbral puede ser muy pequeñito, porque estamos acostumbrados a solamente recibir lo agradable, solamente recibir lo que es seguro, ¿me explico? Y estamos educados para rechazar lo que no es seguro y lo que no es agradable, ¿verdad? Entonces, si nos creamos nosotros mismos una historia, un discurso sobre nosotros mismos, que cuando se presentan situaciones que desafían nuestra vida como un cambio, ¿no? de país, o incluso un cambio de estado, un cambio de un lugar a otro, necesitamos precisamente tener conciencia de que vamos a ser impactados por novedades. No vamos a decir problemas, pero sí problemas también, ¿no? Pero novedades, experiencias novedosas, experiencias que no imaginamos, experiencias que no esperamos, experiencias que nos desafían precisamente en nuestra capacidad para recibirlas con una actitud totalmente diferente a la que comúnmente podríamos refugiarnos para supuestamente poder tener respuestas que nos ayuden a integrarnos, ¿no? En esos nuevos territorios, en nuevas zonas de habitar. Entonces yo creo que una de las grandes posibilidades que podemos tener las personas que migran, que yo también acabo de migrar, hace cuenta, no de país, pero sí regresé después de 12 años a un lugar donde vivía antes, y realmente ha sido igualmente una novedad para mi mente, una novedad para mí, encontrar circunstancias totalmente diferentes a los que yo conocía en este espacio en este precisamente ahora. Y lo que me doy cuenta es que los migrantes, he conocido muchos migrantes, es que hay bastantes que tienen una gran fortaleza para dar ese paso, para aventarse a la aventura, a buscar su destino y su engrandecimiento, su plenitud. Sin embargo, sí, a veces carecen de herramientas que les ayuden a tener una actitud favorable ante la vida. Esa actitud regularmente, que a mí me parece una actitud maravillosa, es la de ser protagonista. ¿Qué es ser protagonista? Porque a ver si te ayuda esto a nuestros televidentes, si se puede decir así. Regularmente, hablando de la otra actitud, regularmente estamos acostumbrados a pintarnos un discurso de víctimas, un discurso de imposibilidad, un discurso donde yo soy esa persona o ese individuo al cual se le dificultan muchísimo las cosas para poder tomar acción que corresponde a plenitud o respuestas ante las circunstancias. Entonces, el ser humano está muy acostumbrado a precisamente instalarse en el papel de víctima. El papel de víctima es lo que primerito que tendríamos desde mi perspectiva como terapeuta como un foco principal de trabajo, es revisar qué tanto una mentalidad de víctima me está impidiendo acoplarme, crear respuestas saludables para precisamente facilitar ese acoplamiento sin perder incluso mi salud, mi estabilidad emocional. Hay algo importante que acabas de decir, creo que es lo álgido de esta entrevista, y es ese cambio de actitud de víctima. Está bien, tú sales de tu país bajo las circunstancias de cambiar de actitud, de cambiar de panorama, pero ese cambio de panorama, ese cambio de situación, tiene que ver con estar dispuesto a la transformación. Es decir, migrar es transformarse. Migrar es entender que tú en México eres psicoterapeuta, pero que en Perú
no tienes título, que tienes que llegar a ver de qué vas a vivir. Y si tienes la posibilidad, como hemos tenido algunos, de llegar ejerciendo nuestra profesión, pues dar lo mejor de ti, porque no estás en tu espacio. Siempre digo, por ejemplo, hay terrenos muy difíciles de tratar dentro del proceso migratorio. Son tres básicos para mí: la religión, lo político y lo cultural. Por ejemplo, en este país yo no hablo de fútbol jamás, porque primero no me gusta, y segundo porque el fútbol para ellos es su religión, ¿no? Entonces, nunca lo hablo. Segundo, de política no, porque siento que invado el terreno. Es como llegar a tu casa y decir, Cuauhtémoc, yo me voy a acostar en el piso, porque a mí me gusta dormir en el piso, aunque tú me ofrezcas una cama. Y voy a comer en el baño, porque yo acostumbro a comer en el baño. Voy a romper tus reglas. Si yo voy a tu casa, tengo que acomodarme a tus reglas. Y eso es parte de ese crecimiento, de ese viaje, de esa transformación. Pero la transformación en lo personal implica, además, creo, estar claro de que tú vas a llegar a un país donde vas a hacer lo que sea dentro de lo políticamente correcto, dentro de la norma y la cultura que ese país te está brindando. Porque tú estás recibiendo de ese país apoyo y cobijo. Pero ¿qué le vas a ofrecer tú a ese país? ¿Ok? Y entonces viene mi segunda pregunta. A ver, hemos visto, has hablado desde la migración, desde el migrante. Ahora te pregunto, ¿cómo ayudar a una población que se ve desbordada por migrantes, una cantidad inmensa de migrantes? Tu país está recibiendo una cantidad de migrantes extraordinaria que desborda cualquier posibilidad de manejo político, social, económico, y esto pasa en el caso contrario con mi país. Yo soy de Venezuela y nosotros estamos migrando hacia Colombia y nos hemos convertido en un problema social, político y económico para Colombia. Ahora bien, si bien es cierto que anteriormente esto no ha pasado con México por razones obvias, pero sí pasó con Venezuela y Colombia. Antes los colombianos iban a Venezuela, ahora los venezolanos vamos a Colombia, y eso generalmente con el tiempo pasa entre las fronteras. Con Estados Unidos y México nunca ha pasado por razones de fuerza económica, creo, ¿no? Hasta este momento no ha pasado. Sin embargo, no es ilógico que pase en algún momento, nada es imposible. Pero bueno, esperemos a ver cómo se dan los acontecimientos. Ahora, pero mi pregunta va hacia la transformación de quien recibe, es decir, del dueño de casa, el que se siente agredido, el que cree que le están desplazando su posibilidad de trabajo, el que cree que le están desplazando la posibilidad de acceder a servicios públicos a los cuales tiene derecho, por los cuales paga. ¿Cómo manejar eso desde el otro lado, la migración desde la otra perspectiva? Estamos viviendo sí, realmente en carne propia aquí en México también. Yo soy de la Ciudad de México y es innegable la gran cantidad de personas que se están viniendo a la Ciudad de México a radicar de Haití, de Belice, de Venezuela, de Argentina, también de Estados Unidos y de Europa. Parecería un poquito a la mejor difícil de creer, pero que por un lado están estas personas que vienen de Latinoamérica buscando oportunidades mejores oportunidades, y también están viviéndose muchas personas los llamados nómadas digitales, que son emprendedores que tienen negocios en internet, que pueden andar por todo el mundo porque su negocio es la computadora, está en la computadora, ¿no? Entonces estamos recibiendo tanto personas que vienen buscando oportunidades como personas que están buscando un lugar más seguro, abundante para vivir. Creo que pues tiene muchas cualidades, ¿no? De mucha valencia para lo que es la economía es demasiado barato para muchas personas
sí lo estamos viviendo, sí nos sentimos amenazados. Por supuesto que pasa por nuestra cabeza. A mí me gusta mucho la gente de otros países, pero también al ver un boom tan interesante, tan poderoso, tan novedoso de migrantes, sí, indiscutiblemente pasa por tu cabeza este temor de empezar a perder oportunidades, y hay un choque cultural. Estamos viendo en la Ciudad de México idiomas que no hablaban, que no conocían, o sea, no son familiares. Ya sabemos la forma de hablar, los comportamientos, las actitudes, el físico es muy diferente también, ¿no? Entonces es evidente que hay personas de otros países que se están viniendo para acá. Y bueno, creo que es muy complicado porque estamos hablando de un instinto, ¿sabes? Un instinto de supervivencia que es innegable, que lo tenemos como mamíferos que somos. Aunque tengamos un progreso, aunque tengamos una educación, aunque tengamos una sensibilidad, incluso un carácter como mexicanos de darles la bienvenida a cualquier persona del extranjero, porque nos encantan los extranjeros. No sé por qué, pero nos encantan los extranjeros en México. Y les ayudamos, y los llevamos, y les compartimos, y los guiamos, dejamos de hacer nuestras cosas para, ¿sabes? Y creo que esa solidaridad proviene precisamente, aunque haya un temorcito, también hay esta parte de curiosidad del mexicano en general, de conocer a otras personas, otras culturas. Sin embargo, esta actitud nos ayuda muchísimo a ser abiertos, ¿sabes? A ser abiertos. Creo que eso ha sido una característica del pueblo mexicano, que es muy abierto a dar esta compasión, a dar esta solidaridad, a ayudar a quien no está en condiciones. Así lo vimos con lo de septiembre, los temblores, los sismos que hemos tenido. Nosotros nos ponemos las pilas y ayudamos, y en la gran mayoría también nuestra política tiene tal vez un poco deficiente recurso o posibilidad de ayudar, pero también están estos recursos para los migrantes. Claro. Siempre hay fallas, pero creo que como personas y como seres humanos, y hablando desde la espiritualidad, de las emociones, y la mente, me parece lo más valioso como seres humanos. Creo que si dejamos a un lado nuestros miedos, nuestros temores instintivos, podemos crear a partir de nosotros como receptores inmigrantes lo mismo que hemos venido creando, pero también las posibilidades en otros países de apertura, de abrir nuestras mentes, de abrir nuestros corazones, de abrir nuestras emociones, para precisamente crear unión, no competencia, no diferencia. Pero eso es tan interesante porque en México, como Argentina, como Uruguay, quizás El Salvador y Colombia, tradicionalmente han hecho eso. Es decir, a lo largo de la historia, estos países han desarrollado una política de aceptación de la migración y de migración de sus nacionales hacia otros países migrando. Son gente que se integran tradicionalmente. Voy a hablar de choques culturales que se han creado por razones políticas. Y empiezo por la parte fenotípica. Es decir, por ejemplo, en estos países del sur, que son muy amigables, yo en lo personal no me puedo quejar del trato que he recibido en el Cono Sur. Pero hay una cierta resistencia a cierto tipo de fenotipos, ¿ok? Y ese cierto tipo de fenotipos, por mucho que se disimulen, aparecen. Entonces, mira, quizás ellos dicen más morocho, ¿no? O sea, más moreno, más negro. Y eso hace que, bueno, haya cierto tipo de resistencia en algún momento. Se lucha mucho contra eso, realmente. Desde el punto de vista gubernamental, y creo que es una política de Estado, se lucha mucho contra eso, pero existe. Sin embargo, la gente que ha llegado a estos países ha logrado
afortunadamente, transformarse y adaptarse. Y el que no se adapta se va, porque no lo soporta, no lo aguanta. ¿Ok? Sin embargo, hay países en los cuales se han presentado una lucha de discursos culturales, de intereses psicológicos y sociales que establecen un rechazo y una xenofobia muy marcada. Por ejemplo, caso Perú-Venezuela. En Perú hay una marcada resistencia a la presencia del venezolano. Y no defiendo, no estoy hablando de defensa absoluta de mis compatriotas, ¿ok? Entiendo, y siempre lo he dicho, ellos reciben. Y si tú llegas a un país nuevo, tú tienes que adaptarte a sus normas y a sus reglas. El venezolano, venimos del Caribe, somos, no sé, nosotros decimos muy alborotados, ¿no? Muy alegres, cantamos, bailamos, oímos música a todo volumen y eso molesta. Y además ha habido un problema. Venezuela creó una serie de circunstancias que emocionalmente crearon problemas en otros países. Es decir, el nacimiento de nuestra dictadura creó lazos con otros países que generó problemas políticos en esos países y que ahora es muy difícil de desenmarañar. Entonces eso ha traído como consecuencia que también haya un rechazo hacia el venezolano como tal. Entonces toda esa serie de circunstancias impide una amigable migración, una transformación hacia la migración positiva, que es lo que en realidad queremos todos. Es decir, obviamente quienes migramos queremos ser amigables con el país que nos recibe, pero también necesitamos que quien recibe sea amigable con el migrante. Obviamente es una transformación. Ahora te pregunto, como psicoterapeuta, ¿qué puede hacer cada estado, cada ciudad, cada elemento local para crear estrategias que logren encontrar puntos en común para hacer amigable el proceso migratorio? La educación es fundamental, ¿sabes? La educación, como yo la percibo, no es guiar a las personas, es crear espacios desde lo que es la terapia rogeriana de Carl Rogers, que es un humanista maravilloso. Crear espacios seguros para que las personas crezcan precisamente con todo su potencial de conciencia. Entre más seguro es el espacio, más podemos crear seres humanos solidarios que no se sientan amenazados por la presencia de la diferencia en sus territorios, en este caso, ¿sabes? Yo creo que la sensibilización en los estados y sobre todo en la educación, la política, la sensibilización a partir de la educación, de los valores, de la solidaridad, de la compañía, la compasión, la empatía, la aceptación incondicional y la belleza, que es mucho mejor que la competencia siempre, ¿no? Promover los valores en ambientes psicológicamente seguros. La infancia sería lo ideal. Estamos hablando de donde ya no somos infancias arraigadas, muchas temores. Al final de cuentas, el trabajo implica desde mi punto de vista radical a enseñarle a la gente de dónde vienen sus miedos, esas amenazas que le hacen perder la razón, la empatía, la compasión, para poder relacionarse no solamente con los migrantes, sino relacionarse con cualquier persona a través de la modalidad del no me siento amenazado, me siento seguro frente a ti, me siento invulnerable frente a ti. Entonces, si yo me siento invulnerable frente a ti, porque estoy educado, me he reeducado a mí mismo ya de adulto, entonces mi percepción de ti no va a ser de diferencia, ¿sabes? No va a ser de diferencia, va a ser de uno a uno, porque te percibo como un yo
en un yo, en otro cuerpo, en otra circunstancia, en otra historia, y en ese instante la empatía nace, y los valores de apoyo, de comprensión, entendimiento, ayuda, solidaridad, son más fáciles de fluir, me explico, porque no hay miedo. Creo que uno de los más grandes problemas del ser humano es que tiene miedos irracionales, miedos fundados precisamente por la falta de psicología, por la falta de educación emocional. Y la amenaza continua con la cual somos como educados desde la infancia, que nos hace ponernos severos, rígidos, inflexibles, competitivos. ¿Sí? Entonces, esa educación tiene que ser cambiada por educación humanista desde lo que es la infancia. Y bueno, si se pueden gobiernos, especialidades, políticas, pues empezar a construir esta educación, porque esa educación a veces a largo plazo me dice, tratamos de difundir los valores con campañas vacías o con campañas superficiales que no ayudan a las personas a tomar conciencia. Creo que no es por ahí, creo que es más desde la escolaridad, desde lo académico, para evitar precisamente estas diferencias, estas cosas que de alguna manera nos separan y nos dejan ayudarnos unos a otros. El humanismo y la educación me parece la clave. Mira, hablando de educación, hay una cuestión que es básica e impactante en el mundo de la migración, y son los niños. Es decir, si para nosotros como adultos migrar es impactante, imagínate sacar a un niño de su casa, de sus amigos, de su círculo de amigos, de su escuela, de la presencia del abuelo, del tío que lo apapacha, que le da cariño, que le hace el plato que le gusta, y llevarlo a un lugar donde el clima es distinto, el paisaje es distinto, no tiene amigos, y además en la escuela, al principio, y esto ya es parte del estudio que estoy haciendo, en algunos países recibe rechazo. Recibe rechazo porque es distinto. El que es víctima de bullying porque habla distinto, porque se refiere a las cosas distintas. Entonces, no hay como asumirlo desde la perspectiva del adulto. Ahora, desde la perspectiva del niño, es decir, yo pienso que traerse a un niño a otro país implica inmediatamente buscar un terapeuta que te permita brindarle herramientas para transformarse y aceptar ese cambio. Porque definitivamente aceptar el cambio no es fácil en ningún momento de la vida. De hecho, en el análisis del discurso nosotros hablamos de la transformación como viaje. Partimos de un punto X y llegamos a un punto Y. Y en ese medio vamos transformándonos hasta cambiar. En la migración, ese discurso de transformación es brutal, pero en el caso del niño, en el caso del adolescente, los adolescentes en los países se relacionan en forma distinta, los niños igual. Entonces, ¿qué recomiendas para un padre que tiene que llevarse a su hijo de 5 años, sacarlo de un colegio y llevarlo a un sistema educativo totalmente distinto? Yo recomiendo para un padre lo que puede hacer dos cosas. La primera es saber que si no somos profesionales de la educación o de la psicología, no podemos ayudar a nuestros hijos a abrirse al mundo nuevo. Hay que buscar ayuda psicoterapéutica, creo que es la mejor opción. Ese por un lado, y por el otro lado es también adquirir herramientas para que los padres sean buenos soportes, que sean buen apoyo para que estés tenga un estado o un ciclo de comprensión donde se sienta amado a pesar de las circunstancias que está encontrando. Siempre voy a hablar yo, soy muy clavado en esto del amor, no como una actitud romántica o una actitud de bondad, nada más por ser bondadoso. El amor es una actitud bondadosa, inteligente, sabia y responsable, que sabe hasta dónde ayudar, hasta dónde ya no toca ayudar, porque entonces
dañes a la persona o dañes su responsabilidad, dañes sus capacidades. Creo que tenemos que saber que entre más seguro se sienta un niño, entre menos juzgado, entre menos tratado con exigencias, con dureza, más va a tener la fortaleza para enfrentar la vida. Entre más se le habla como un protagonista y no como una víctima, lo que le pasa es sinónimo de desgracia o de catástrofe. Muchos padres utilizan estas experiencias de los niños donde los ven tristes y parece que los ven en una catástrofe. La tristeza no es ninguna catástrofe. El enojo no es ninguna catástrofe. Incluso la depresión no es ninguna catástrofe. Los mismos padres convierten a los hijos en víctimas al hacer el juego de la víctima y verlo con una compasión negativa, ¿sabes? Que le hace reafirmar su victimismo y reafirmar su revanchismo, su venganza o tirarse al piso porque es víctima. Entonces los padres tienen que tener muy en cuenta que tener un hijo es una gran responsabilidad educativa, que no podemos guiarnos nada más por lo que aprendimos de casa, porque muchos padres sí realmente tienen la idea de que criar un hijo es guiarlo y a ver cómo salen las cosas, y no es así. Por eso hoy estamos como estamos, porque nos reproducimos sin conciencia, y esto suena muy duro, pero nos reproducimos sin conciencia de lo que estamos haciendo con los seres sagrados que llegan al mundo. Como padres tenemos que tener herramientas para no desviarnos y para ayudarles a ampliar su umbral, para recibir la vida como es. No hay desgracias, no hay catástrofes, no hay pobrecitos, todo es así, la vida. Exacto, eso que me dices, visto desde la psicología, en el discurso, lo vemos como un evento. Es decir, para la transformación ocurre un evento, lo que ustedes llaman un shock, un enfrentamiento, no sé cómo le dicen desde el punto de vista psicológico, pero ese evento siempre da una oportunidad de cambio. Entonces, pienso que la migración debe verse como una oportunidad, porque realmente lo que sales a buscar es una oportunidad, porque si no te quedas donde estás. Es decir, es la oportunidad sí de sobrevivir, ciertamente, muchas veces es por hambre, muchas veces es porque te están persiguiendo para matarte, o por cualquier cosa, pero tienes que aprovechar la oportunidad que te está dando la vida para transformarte, para transformar tu discurso y lograr un cambio. Y ese cambio tiene que ir más allá de la simple sobrevivencia. Es decir, estoy a favor absoluto de que se hagan políticas de ayuda al migrante, pero los migrantes tenemos que tener conciencia de que tenemos nosotros que crear nuestras oportunidades. Es decir, no es llegar y ver, aquí estoy, señores, ven a ver qué van a hacer conmigo porque me vine de mi país. No, aquí estoy dispuesto a, y qué es lo que tengo que hacer. Y aunque allá sea abogado, aunque allá sea terapeuta, aunque allá sea profesor, acá soy un migrante. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan que yo haga por ustedes? Ahora, en ese proceso, también creo, y esto creo que es clave, es tener claro que mientras más legal sea la migración, más amigable es el país. Es decir, no es lo mismo que en México reciba a alguien de Belice que pase la frontera de ilegal a alguien que vaya a la embajada y diga, señores mexicanos, yo me quiero ir a su país y aquí están mis documentos, yo soy esta persona, quiero validar mis títulos y quiero ver qué puedo hacer para ejercer mi profesión allá. Y no importa si eres carpintero o eres abogado, pero buscas ser amigable con quien te recibe. Ese proceso, que es complicado, muy complicado, porque nosotros lo estamos diciendo fácil, y a lo mejor algunos hemos tenido la oportunidad de hacer eso, pero hay gente que logra salir con lo que tiene puesto, y más nada. ¿Okay? Ahora, esa gente, por supuesto, necesita mayor contención que quienes salen. Todos necesitamos contención, pero esa gente necesita mayor contención. Una de las fallas que veo en las ayudas humanitarias que se han hecho en Latinoamérica, no es el caso de México porque no lo conozco, es la falta de ayuda psicoterapéutica. Es decir, los centros que reciben
esas grandes colas de migrantes que van por Latinoamérica, el Estado mexicano, no sé si lo recibirá con ayuda psicoterapéutica que los ayude a entender el proceso que están enfrentando y que lo ayuden a asumir las oportunidades que van a enfrentar. Creo que eso es una falla y me gustaría saber qué opinas tú al respecto y qué estrategia concreta, más allá de lo que es la educación, que es obvio, lo nombraste y es obvio. Yo quisiera algo que pudiéramos decir, hay que hacer concretamente esto para solventar esa situación, para crear oportunidades. ¿Cuáles son esas ideas que tú tienes? Mira, me vienen a la mente, mientras platicas esto, me viene a la mente precisamente que sí, es más fácil cuando tenemos la oportunidad y hay las vías legales, los procedimientos, le llamamos los trámites, acercamos legalmente a un lugar, ¿no? tal vez Y sí, encontremos que hay países amigables que los trámites pueden ser hasta relativamente sencillos, por así pero decirlo. yo no veo Pero yo no veo realmente que la psicología, no solamente en el campo de la educación, sea un elemento que se esté poniendo valiosamente como un recurso, sino que no existe una conciencia de lo importante que es para el ser humano la psicología, el acercarse a la psicología desde los primeros años. Creo que cuando una persona llega precisamente a un país, necesita ese soporte emocional inmediato que como gobierno, entidad política, entidad estatal, porque necesitamos, y es que fuera lo ideal, más bien lo ideal, es precisamente que hubiera hasta, yo digo que hasta hospitales emocionales, porque la gente viene deprimida, la gente viene con ansiedad, la gente viene desnutrida, sobre todo si vienen con lo que han puesto nada más, no vienen desnutridos, vienen deshidratados, entonces hidratación y desnutrición psicológicamente te pega en la percepción de la vida, solamente que no te hidratas cotidianamente, tu percepción de la vida se cae. Y puedes vivir en depresión solamente por hidratación, Desde aquí yo crearía hospitales, de hecho mi idea es crear hospitales para personas deprimidas y ansiosas, donde se sientan atendidos como si hubieran tenido un accidente automovilístico. Es fundamental el estado mental de las personas para poder crear entonces armonía. En el caso del migrante bienvenido, construir personas más audaces, más atractivas, más amorosas, más compasivas, que se pueden integrar relacionándose abiertamente con las demás personas que están abiertas, conociendo el ambiente que están conociendo. Si me preguntas eso, y si me pones al frente de una entidad gubernamental, mira, qué interesante, porque allí viene ahora mi pregunta más compleja de todas estas que se me ha ocurrido dentro de lo desestructurada de esta entrevista, porque así lo pensamos. Hay una variable que es compleja, difícil de aceptar, pero real, y es que la migración ha creado niveles de delincuencia inmensos en los países que reciben. ¿Piensas tú que hay una relación directa entre la falta de ayuda psicoterapéutica antes y después de la migración y ese proceso de acercarse al delito como posibilidad de desarrollo ante la indefensión? Es decir, como no tengo más nada que hacer porque no encuentro solución y dentro de mi depresión no hay otra opción, voy a la delincuencia. Ojo, no estoy justificando esa acción, pero es una realidad. Entonces, eso y otra cosa que me llamó la atención, leía en estos días en un artículo reciente, el gran número de suicidios que existen entre migrantes. Hay muchos suicidios, gente que se siente frustrada porque no logra superar, es decir, salí de mi país con un objetivo
y no logré ni siquiera llegar a la mitad de ese objetivo. ¿Qué trae eso como consecuencia? Me deprimo y al no tener ayuda psicológica me suicido. Y entonces creo un problema mayor porque la familia que está allá, que ya está deprimida por mi ausencia, que está deprimida por lo que está viviendo en el país donde está, entonces tiene que vivir con el suicidio y lo que eso conlleva, ¿no? O sea, el suicidio siempre trae consecuencias para la familia, independientemente de la causa. Entonces, por eso te digo que la pregunta más compleja que había preparado. No sé si te parece que es así, pero me gustaría tu opinión. Es Híjole, súper es complejo súper porque complejo porque mira, si elevamos nuestra visión a una percepción más elevada de la vida, siempre vamos a entender que el planeta Tierra, y me gusta la el planeta Tierra, todo está organizado o más bien dado para que cada ser vaya por su propia supervivencia. Creo que el instinto muchas veces va a ser superior a lo que es una política pública. Y más cuando somos millones y millones. No hay gobierno que pueda gobernar a millones. Eso no existe. Para mí es una utopía que todas las personas, millones y millones de personas, en un canal de educación, de organización, de valores, que se porten bien, como podría de mucha gente decir. Para mí es una utopía, porque siempre va a haber la variedad, la diversidad, el solo ser y de su propia evolución es incontrolable a veces. ¿Okay? Eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Invariablemente va a haber personas que no van a poder, aunque haya ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, siempre va a haber personas que van a tener este instinto y que van a tener que ir por las cosas que dan sustento, alimento. Si tienen hambre, pues van a poder pedir o van a pedir. Si tienen hambre, su supervivencia les está pidiendo eso. Pero si hay políticas públicas, esto se puede reducir bastante para evitar precisamente estas circunstancias. Ahora, hablando de esta circunstancia donde ya las personas toman decisiones para quitarse la vida, con el apoyo psicológico y la realización que estaban buscando, creo que sí es un fenómeno mucho más alarmante que invariablemente nos lleva nuevamente a lo mismo. La psicología debería de ser lo primero que se debe administrar, suministrar y dar a las poblaciones desde la niñez. Enseñarle a los niños la mente y el cuerpo, la mente y las emociones, porque son sus dos territorios primarios por los cuales se atraviesan para poder tomar decisiones en la vida. Si me lo preguntas ahorita, yo creo que es muy difícil soportar, contener en estas circunstancias actuales con tanta población, dar apoyo a estas circunstancias tan especiales, me explico. Siento que esto es pues, la resolución, ¿no? La información desde pequeños para poder tomar mejores decisiones. Y no nada más me afecta como migrante, sino también me afecta como político. Un político que no conoce su mente, un político que no conoce sus emociones, no va a tener la cultura para poder suministrar o planear este tipo de educación a los menores o a las secundarias o a las personas que ya están en la edad adulta para poder generar esto. Si yo pudiera, si me dijeras que harías esto, pues yo haría esto desde pequeños, pero no hasta, ¿sí me explico? O sea, si hay una dictadura en un país, es porque esa persona no tiene conciencia de su mente, no tiene conciencia de su cuerpo, no tiene conciencia de valores, no tiene conciencia de la responsabilidad. Y así como ese dictador no tiene conciencia de sí mismo, el que está bajo el yugo del dictador tampoco tiene conciencia de sí mismo. Entonces, como es arriba, es abajo. A mí me parece como más importante decirle es que no podría decirte exactamente qué pasaría con una persona que decide suicidarse, cómo va a impactar en su familia, a menos que haya procesos y servicios psicológicos sería fenomenal. Pero si vamos más al fondo, el político no tengo
reconocimiento de mi y las emociones, me domina el miedo y la educación falsa que he recibido y desde ahí tomo esas Bien, decisiones. contemos antes de terminar, porque lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Ha sido riquísima esta conversación, pero tengo una pregunta básica desde la experiencia de una amiga brillante, venezolana, extraordinaria, una mujer como pocas he conocido, inteligente, con un currículum increíble. Y ella me dijo, te vas, y aplaudo que te vayas, y creo que te vas en buenas condiciones. Yo no me voy, porque yo soy una adulta mayor. Tengo 65 años y no pienso dejar la poca comodidad que tengo en un país donde es verdad, puedo pasar hambre, donde no me pagan lo que trabajé durante 30 años como profesora universitaria, ahora gana $25, $26, algo así. No me van a reconocer mis títulos, donde voy a llegar a ¿qué? A lavar baños, a no saber dónde voy a vivir, a hacer cualquier cosa. Es muy difícil. Eso me hizo entender que ella, con esa brillantez que tiene, logró hacer ese clic y entender que su discurso no podía enfrentarse a un cambio, a una modificación, porque además, desde el punto de vista no solo físico, desde el punto de vista de la salud, sino desde la psicología, de alejarse de sus nietos, de sus hijos, aunque algunos de sus hijos se hayan ido, no tener ese cobijo que tiene dentro de la casa, era para ella impensable. Entonces, la inmigración en el adulto mayor es aún más compleja, casi tan compleja como la del niño, porque el niño progresa, el niño se supone que madura, que se fortalece y se adapta, pero los adultos nos resistimos al cambio. Nadie es más resistente al cambio paradigmático que un adulto. Y entonces, un adulto, para cambiar su discurso de vida, es increíble. Y un adulto mayor es peor. Es decir, traernos un octogenario a un país distinto, donde quizás viviendo en Venezuela, donde hay, bueno, en Venezuela hay climas muy variables, hay lugares donde cae nieve, hay lugares donde hay calor extremo, pero, a ver, donde si vives en una ciudad como Maracaibo, donde hay 35, 36 grados de temperatura promedio cuando hay fresco, luego te lo traes, no sé, a Buenos Aires y tienes temperaturas de -5, de -8, de -10. Mira, si tienes reuma, el dolor va a ser inmenso, extremo. Y adaptarse, a mí me ha costado adaptarme a andar con un montón de ropa encima, con bufandas, con ese tipo de cosas. Ok, yo soy adulto, pero tampoco soy octogenario, ¿no? Aunque aparente más. Pero ella, entendí desde la experiencia de ella que es muy difícil, y no lo entendí hasta que me lo dijo, es muy difícil para el adulto mayor asumir ese tipo de circunstancias. Sobre todo porque ya cuando una persona está entrada en años, trae consigo no solo la experiencia, sino lo que nosotros llamamos los achaques. La cantidad de situaciones de salud y de costumbres que no van a cambiar. ¿Qué hacemos con los adultos mayores en el proceso migratorio? ¿Aconsejas que los dejemos allá y los mantengamos desde fuera? Yo como terapeuta, psicoterapeuta, gestáltico, nosotros no damos consejos en sí, ¿sabes? Porque respetamos cada ser y cada experiencia como es, con su propia circunstancia. A veces, y si me pongo en el lugar de las personas adultos superiores, creo que yo como adulto mayor preferiría la seguridad. Preferiría la seguridad de lo conocido al riesgo de lo que no conozco. Y más si mi salud, mis años ya no me permiten vivir con audacia y destreza, incluso hasta corporal, para afrontar algunas circunstancias donde me tenga que a lo mejor recorrer o correr o simplemente soportar una carga de trabajo diferente a la que ya a lo mejor tengo.
en este momento creo que es una decisión, como una opinión, es una decisión de funcionamiento con esta persona que tú lo escribes, es muy sabio, ¿sabes? Quedarse en esta comodidad supuesta, porque implicaría muchísimo poner en juego la supervivencia en otro lugar, no solamente la física, como tú dices, la psicológica, porque no solamente es me resisto a los paradigmas, sino que voy a encontrar algo que desafíe totalmente mi mente, que desafíe mis habilidades mentales, que en vez de producirme paz me van a producir estrés, y eso también es un peligro, ¿sabes? El no poder adaptarse mentalmente a un lugar, aunque los paradigmas no los quieras cambiar, de todos modos, aunque no los cambies, si eres joven, te adaptas mejor. Sí hay una flexibilidad, pero creo que es muy sabio de repente que una persona ya avanzada en edad prefiera quedarse en casa que buscar esa aventura, al final de cuentas, esa forma de sobrevivir en otro lugar. Con mucha humildad lo digo porque no estoy en la circunstancia de nadie. Desde esta opinión que puedo dar, sí es lo que yo pienso. Bien, Cuauhtémoc, quiero agradecerte inmensamente tu aporte. Creo que ha sido extraordinario contactarte y ojalá y podamos repetir este encuentro alguna vez, porque creo que podemos ayudar a la gente. Hacemos una labor social porque hay gente que está pensando en migrar y darle oportunidades de entender cómo hacerlo es importante. Te agradezco mil veces en nombre de todos quienes hemos emprendido la aventura de migrar y quienes están pensando en tomar esa valiente decisión, porque es una decisión muy valiente. Separarse de lo conocido, de los afectos para sobrevivir y que los que quedan sobrevivan, es una situación muy compleja. Entonces te agradezco mucho el tiempo y ojalá y se repita. Bien. Gracias, Jorge. Un saludo a tu canal y a las personas de tu